Hombres invencibles son, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Con manos firmes empuñad vuestra espada que en la lid todo enemigo abatirá, pues alcanza el alma herir. Satán vencido ha de ser, su dominio acabará, y sus cautivos a sus pies del invicto rey vendrá. Luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. El capitán al frente va de las huestes de la fe, pues todo mesa cumplirá, con vosotros estaré. Sigamos fieles su pendón, no nos canse el batallar. Corona cada vencedor de Jesús recibirá. Luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Buenos días, amada iglesia. Es una bendición poder compartir la bendita palabra de Dios. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestro buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias por la bendición que nos permites de poder abrir tu bendita palabra. Háblanos en esta mañana. Gracias porque hemos podido elevarte alabanzas. Gracias porque te hemos podido honrar y ayúdanos, Señor, cada día a buscar tu rostro. Te pedimos también que no dejemos, Señor, de anhelar pronto estar reunidos para alabarte y glorificarte. Queremos rogarte que en esta mañana tú nos confrontes, que tú nos puedas fortalecer con tu palabra y que nos ayudes a seguir adelante. Te ruego por mi vida, Señor, que no haya nada que interfiera mi comunión contigo, que me limpies, Señor, y que pueda yo hablar de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero pedirles que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Vamos a ver unos versículos que nos van a confrontar referente a la necesidad que tenemos de manera continua de estar nosotros sometidos a la bendita palabra de Dios. Somos una iglesia bíblica, por lo cual debemos siempre estar cimentados, sometidos a este bendito libro. He titulado la enseñanza de esta mañana, creerle a Dios es vivir en su palabra. Vuelvo a repetir, creerle a Dios es vivir en su palabra. Qué importante es que nosotros, que nos decimos bíblicos, que decimos creer en Dios, que podamos reflejarlo a través, de vivir la palabra de Dios. Así que les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 24. Vamos a darle lectura a estos versículos que dice así la bendita palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que hoy vamos a estudiar esta porción y debemos nosotros, hermanos, estar listos para escuchar la bendita palabra de Dios. Cada día debemos confiar en Dios. Cada día debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Si nosotros hoy nos jactamos de decir que creemos en un solo Dios, en un Dios verdadero, en un Dios santo, necesitamos vivir conforme a su palabra, lo que Él nos ha revelado en este bendito libro. Y esto es importante porque vivimos en un tiempo peligroso, donde la gente le da la espalda a Dios de manera continua. Nosotros creemos firmemente que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es verdad. Y yo estoy seguro que usted puede decir en su casa, amén. Sin embargo, si esto es verdad en tu vida y en mi vida, nosotros debemos reflejarlo a través de vivir vidas que están sometidas a la palabra de Dios. Debemos ser hacedores de la verdad y en especial en esta época, en especial en estos días, donde podemos ver que las filosofías, las ideas del mundo van en contra de la palabra de Dios. Debemos reconocer que hay una revolución moral alrededor de nosotros. Y esto nos debe de impulsar a estar firmes y viviendo conforme a la palabra de Dios. Hoy más que nunca la verdad bíblica está siendo atacada. Y aún en los círculos cristianos está siendo atacada. Porque muchas veces sabemos de la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios.
Sin embargo, no la creemos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que no estamos creyendo la palabra de Dios? Es porque no la estamos viviendo. No estamos viviendo conforme a los principios que ella enseña. Y por otro lado, los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios. Mira lo que dice en el contexto de los versículos que te leí. Versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios que la humanidad cambió la verdad por la mentira. Es triste que el hombre conoce de Dios, sabe de Dios y aún así decide rechazarlo. Y decide rechazar a Dios porque ama las tinieblas en lugar de la luz, en lugar de Dios. La palabra de Dios mismo nos lo enseña. Mira lo que dice Juan 3. Déjame leerte. Juan 3 dice así, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, escucha esto, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre se pierde creyendo que puede vivir como él quiere y no tener ninguna consecuencia. Es por eso que hoy vemos una sociedad que no honra a Dios. Vemos cómo la gente, y en especial los jóvenes, no quieren buscar a Dios. Así que déjame decirte algo. El problema del hombre no es que no puede encontrar a Dios. Su problema es que no quiere reconocerlo. No quiere creer en Él. No quiere someterse a su palabra. El hombre prefiere vivir sin Dios. Y esto le gusta porque esto lo lleva a no dar cuentas a Dios. Y le encanta vivir en las mentiras que él mismo ha creado y que vive creyendo. Hoy vivimos en un mundo de mentiras que el mismo hombre ha creado, y como bien dice la palabra de Dios, que en el versículo que te leía, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y déjame decirte algunas mentiras que el mundo ha creado y que ellos mismos la viven. Primera mentira: el mundo comienza a enseñar que la vida es un azar. Esa es la primera mentira, que la vida es un azar. Todos somos productos del azar, de la evolución. No hay propósito, no hay creador, no hay a quien le podamos rendir cuentas. Y esa es la razón por la cual están libres para hacer lo que quieras, porque la vida es un azar. Eso es lo que enseñan esta gran mentira y lo creen. Segunda mentira: que la verdad es relativa. O sea, no hay absolutos. No hay estándares, no hay verdad absoluta. Todos tenemos la libertad de poseer nuestra propia verdad y de demandar la libertad de vivir nuestras vidas según nuestra propia verdad. Parece un trabalenguas, ¿verdad? La cual es el resultado de que lo que nosotros hemos inventado, pues tú decides vivirlo. Así que por lo tanto no hay verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad. Tercera mentira: que la gente es básicamente buena. Y dicen, y si sale malo, la culpa lo tiene otra persona o su falta de autoestima. Pero básicamente la gente es buena.
No hay gente mala. La gente que actúa de mala fe, de mala forma, es porque alguien le dañó, alguien abusó de él. Y por lo tanto, alguien más tiene la culpa. Mentira número 4. Que toda persona puede cambiar su propia vida. Tú tienes el control. Tú estás a cargo. Y vemos cómo algunos motivadores resaltan esta mentira diciendo: tú eres un campeón, tú todo lo puedes, no hay nada que te detenga. De hecho, enseñan que tú puedes convertirte en la persona que tú quieres ser. Tú tienes el poder de ser lo que quieras ser. Y déjame decirte que esta es la mentira más grande que jamás hayan inventado. Porque debemos reconocer que hay ciertas cosas que usted y yo no podemos cambiar, que ya vienen en nuestra condición física. Yo, por más que me esfuerce a correr, no voy a lograr ser alguien que corra, ¿verdad?, los 100 metros en alta velocidad. Entonces, esa es una gran mentira. Y la última, que la meta de la vida es la satisfacción personal. Tú realmente debes buscar sentirte bien acerca de ti mismo, estar satisfecho con quien eres. Es por eso que la gente dice: soy así, y si te parece, así soy yo no voy a cambiar, y no hay más. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos que la verdad bíblica es lo opuesto a estas mentiras. Y que nosotros, iglesia, necesitamos cimentarnos. Si hemos creído en Dios, nosotros necesitamos vivir conforme a la verdad bíblica. Mira lo que enseña la Biblia sobre estas mentiras. Sobre la primera, tú y yo sabemos que Dios es soberano y nada está sujeto al azar. Nosotros no podemos creer que la vida es un azar. Nosotros sabemos que Dios tiene el control. Dios es soberano y nada lo agarra a Él de sorpresa. Todo está sujeto a su mano. Número 2. Sabemos que la Biblia, y lo creemos firmemente, que la Biblia es la verdad absoluta. En ella debemos cimentar nuestras vidas. En ellas debemos estar anclados. Tercera, sabemos que toda la gente básicamente es pecaminosa por lo que enseña la Biblia. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gente no es buena. Desde niños traemos la naturaleza pecaminosa y la palabra de Dios dice que somos concebidos en pecado. Número 4. Solo Cristo cambia nuestra vida. Nosotros podemos ciertamente hacer ciertos cambios, pero realmente quien nos transforma, y porque la transformación verdadera viene desde el interior, solamente lo puede hacer Jesucristo. La Biblia es muy clara, muy contundente a decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y te lo predicaba la semana pasada. Y número 5. La palabra de Dios nos enseña que la sumisión abnegada a Jesús es la meta de la vida. Tú y yo, ya cuando hemos llegado a Jesús, cuando creemos en Dios, nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y lo hacemos de una manera humilde, de una manera que nos sometemos de manera abnegada, de manera voluntaria a Dios a través de Jesús. Y podemos nosotros decir como el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que esto nos comienza ya a confrontar, y a la vez espero que te comience a fortalecer y a entender que si realmente hemos creído en Dios, si realmente amamos a Dios, si realmente Dios es importante para nosotros, tú y yo debemos vivir conforme a este bendito libro. El mundo está totalmente equivocado. El mundo vive centrado en sí mismo y por consecuencia sus vidas son vacías y sus acciones los llevan a una oscuridad profunda
donde sienten una tremenda soledad. Y uno lo puede entender del mundo, pero ¿sabes qué es lo triste, iglesia? Que muchos cristianos a veces están creyendo, o más triste, están viviendo en estas mentiras y no en la verdad bíblica. Así que nosotros debemos enfocarnos en Dios. Así que si queremos vivir en su palabra, hoy vamos a aprender 3 principios que tienen que reflejarse en nuestras vidas. Si vamos a vivir en la palabra de Dios, número uno, debemos tener claro para qué fuimos creados. Número 1, debemos tener claro para qué fuimos creados. Déjenme leerles versículo 21. Dice así, la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Y en especial la parte A dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios, debemos tener bien claro para qué fuimos creados. No se nos debe de olvidar. El no saber para qué fuimos creados lleva a la mayoría de las personas que vivan de manera insatisfechas. Algunos en un grado menor y otros en mayor grado. Así que esto es algo importante y clave en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que nuestra vida no está limitada, en el caso de los que están estudiando, a sus estudios, a tu trabajo, a las relaciones personales, sino que debemos reconocer que nosotros, hermanos, debemos vivir para Dios. Y esto nos va a llevar a estar satisfechos en todas las áreas de nuestras vidas. Y si no lo hacemos, será lo contrario. Viviremos de manera, hermanos, donde nos sentiremos a veces frustrados, insatisfechos, porque olvidamos el propósito por el cual fuimos creados. De hecho, cuando sentimos insatisfacción, la tendencia natural es encontrar un culpable que está fuera de nosotros. O sea, le queremos echar la culpa a alguna persona, a alguna circunstancia. Rara vez pensamos que la razón de nuestra insatisfacción está dentro de nosotros y no fuera. Nos pasa como la fiebre. Miren, la fiebre, llegamos, nos tocamos y nos sentimos caliente, pero no quiere decir que el problema, aunque se pueda manifestar fuera, podamos sentirlo de manera exterior, no quiere decir que el problema esté afuera, sino que la fiebre nos está indicando que tenemos un problema. ¿Dónde? Adentro. Así es con nuestra insatisfacción. El problema está dentro de nosotros por no estar viviendo conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Dios nos ha creado con un propósito específico, como lo ha hecho con toda su creación. Te lo ilustro con 2 animales que estoy seguro que a más de uno nos encanta. El león. Si tú agarras un león y lo metes en una jaula, como muchos de nosotros lo hemos visto, en un zoológico, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? No lo permiten, pero antes lo veías en un circo. Podemos ver que ahí está el león, aparentemente contento, pero en realidad no está del todo satisfecho. ¿Por qué? Porque el león no fue creado para estar en una jaula. El león no fue creado para estar simplemente en un pedacito de tierra, en un zoológico. El león fue creado para estar en la selva, en la sabana. Lo mismo que las águilas. Si tú agarras una águila, le cortas las alas y la metes a un gallinero, el águila en su propio instinto de animal vivirá frustrado, insatisfecho, porque no fue creado para eso, para vivir en un gallinero. Las águilas fueron creadas por Dios para vivir en las alturas.
Igualmente nosotros, no se te olvide, iglesia, nosotros hemos sido creados por Dios para su gloria, para glorificar a Dios, para exaltar su nombre. Y mira, lo dice la palabra de Dios en Isaías 43. Vayamos allá, por favor. Isaías 43 dice así. Isaías 43, versículo 7. Dice la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para gloria mía. Nosotros, si queremos vivir conforme a la palabra de Dios, si hemos realmente creído en Dios, debemos vivir conforme al propósito con el cual Dios nos creó. Y dice la Biblia que es para glorificar a Dios, o sea, para la gloria de Dios. Sin embargo, en ocasiones estamos viviendo centrados en nosotros mismos y esa vida está muy abajo del propósito de Dios para nosotros. Dios no nos creó para vivir para nosotros mismos. Por lo tanto, no hay forma que el hombre viva completamente satisfecho si no vive el propósito para el cual fue creado. Vivir a espaldas de Dios trae un gran vacío, ya que no fuimos creados para estar distanciados de Dios y mucho menos separados de Él. Y no se te olvide que el pecado separa, el pecado nos pone una división entre Dios y nosotros. Es por eso que debemos vivir sometidos a su palabra y así vivir para su gloria. Nosotros debemos estar cumpliendo lo que Dios demanda de nosotros conforme a su palabra. De hecho, esta es la raíz de todo pecado. Cuando nosotros no glorificamos a Dios, estamos de una o de otra manera vulnerables a caer en el pecado porque nos olvidamos del propósito. La falta de glorificar a Dios es la raíz de todo pecado. Déjame leértelo otra vez. La falta de glorificar a Dios es la raíz de todo pecado. Así que la razón de nuestra existencia, la razón de tu trabajo, de tus estudios, de tu matrimonio, de tu familia, de tus diversiones, de tus compras, solamente obedecen a una sola cosa: dar gloria a Dios, y esto traerá por consecuencia satisfacción a nuestras vidas. Mira lo que dice 1 Corintios, si tú lo conoces también. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice así: y todos, segunda creo, bueno, no lo tengo bien, pero mira, dice la Biblia que todo lo que hagamos, aun sea el comer, sea para la gloria de Dios. Es importante que nosotros entendamos que todas las cosas deben de estar siempre enfocadas en glorificar a Dios. Dios es glorioso y merece ser obedecido, servido y glorificado. Dios merece ser amado con la totalidad de nuestro ser. Así que no debemos menospreciar a Dios. Sin embargo, lo hacemos cuando no vivimos para su gloria, cuando no vivimos conforme a su palabra. Por ello debemos entender lo que es la gloria de Dios. Aunque sabemos que la gloria de Dios es algo complejo, déjame explicártelo de una manera muy sencilla. ¿Qué es la gloria de Dios? Vivir para la gloria de Dios es el conjunto de atributos que Él tiene o posee en sí mismo, y cuando Él lo irradia hacia afuera, esa es la proclamación de su gloria. Dios desea proyectar hacia afuera su gloria para el beneficio y disfrute de aquellos que no son como Él. Así que Él quiere reflejar en nosotros y a través de nosotros todo lo que Él es. Y lo hacemos viviendo conforme a las verdades bíblicas. Dios es poderoso, Dios está lleno de atributos. Y la misma creación refleja sus atributos. Y nosotros que somos, hermanos, hijos de Dios,
Debemos de manera continua estar reflejando el carácter, los atributos de Dios y nosotros mismos estar experimentándolos, conociéndolos. Sabemos que el mejor ejemplo de vivir para la gloria de Dios es nuestro amado Señor Jesús. Por ello, entre más nos parezcamos a Él, estaremos viviendo para lo que fuimos creados. Por lo tanto seremos satisfechos, estaremos contentos, estaremos gozosos en esta vida que Dios nos permite. Recuerda, el fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que si queremos vivir para Cristo, necesitamos ser cada día más semejantes a Cristo. Así que, hermano, vivamos para la gloria de Dios. Punto número 2. Para vivir su palabra, debemos someternos a ella y rechazar nuestros razonamientos e ideologías. Vuelvo a repetirlo. Debemos someternos a ella y rechazar nuestros razonamientos e ideologías. Versículo 22 de Romanos 1 dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Debemos evaluar sinceramente nuestra espiritualidad. Muchas veces nosotros nos estamos autoengañando. ¿Y sabes qué es lo tremendo de esto? Es que llegamos a la necedad. Comenzamos a creer algo que no somos. Nosotros somos muy dados a creer que estamos bien cuando la realidad es otra. No hay cosa, hermanos, más triste que un necio exaltándose a sí mismo por su sabiduría, conocimiento, entendimiento y mérito, cuando en la realidad su corazón es negro y está totalmente aislado de la palabra de Dios. Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero. Dios, hermanos, es aquel en el cual debemos acudir para poder entender todo. La palabra sabio en este versículo que es mencionado se refiere a la inteligencia humana. El hombre sabe que en Dios está todo. Sin embargo, él decide ignorar a Dios. Es triste, pero hoy vemos al hombre cada vez más lejos de Dios. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que aún así el hombre profesa ser sabio. Es más, y esto también llega a suceder en los círculos cristianos. Hay gente que de repente está lejos de Dios, no tiene una comunión estrecha, no es un hacedor de la palabra de Dios, pero se jacta de, según él, estar bien. Hay gente que aún así profesa ser sabio, y esto es absurdo, ya que todo conocimiento tiene que tener una base bíblica. Y si no la tiene, será una locura. Es por ello que el hombre, al rechazar la palabra de Dios, lo ha llevado a aceptar y practicar cosas tremendas. Cuando el hombre no tiene como base la palabra de Dios, va a comenzar a creer y a practicar locuras. Mira lo que dice el mismo contexto de nuestro pasaje. Mira el versículo 25 en adelante. Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, escucha, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, escucha, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tú niegas la palabra de Dios y terminas en puras necedades. Así que debemos estar cimentados en su palabra. La palabra necios es algo importante. Para el pensamiento griego, la necedad no es un atributo intelectual, sino moral. O sea, no les llama necios a los que no tienen la capacidad intelectual. Ojo con esto, es importante. La Biblia aquí no está diciendo que un necio es alguien ignorante, alguien que no tiene conocimiento, sino al contrario. Es aquel que realmente tiene la capacidad intelectual, que sabe, pero que creen, no practica, no la vive y al contrario hasta la rechaza. Los necios rechazan a Dios. Los ateos, los impíos, los que no son personas que no quieren vivir para la gloria de Dios. Dice Salmo 14:1 que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Y vivimos en una sociedad en donde la mayoría son necios y orgullosos, que viven creyendo que son sabios, inteligentes. Sin embargo, se convierten en necios. Iglesia, nosotros debemos cuidarnos, porque no estamos ajenos a vivir de manera necia. Si creemos en Dios, debemos ser hacedores de su palabra. Si tú, hermano, estás estudiando la palabra, y te felicito y qué bueno, pero necesita reflejarse en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu relación laboral, en tu relación personal, en la iglesia, se debe notar que estás reflejando el carácter y los atributos de Dios. Debemos ser hacedores de su palabra. Sin ella no tenemos dirección para seguir el camino. Así que debemos abrir nuestro corazón a la palabra y hacer a un lado nuestros razonamientos e ideologías. Y esto otra vez nos debe de confrontar. ¿Dónde está hoy tu corazón? ¿Hacia quién está inclinado? ¿En la palabra de Dios? El hombre por lo general es necio, pues él sabe en su corazón que Dios es real y que tiene un vacío que solo Dios lo puede llenar, y sin embargo el hombre decide buscar llenar ese vacío con otras cosas como la riqueza, fama, su ego, con cosas temporales. Y como te decía, estos no llenan su corazón, pero ocupan su vida y su tiempo, y les da más importancia que buscar una verdadera relación con Dios. Nosotros debemos orientar nuestras vidas a Dios, caminar conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que debe de hacer un hijo de Dios. No vivir bajo sus razonamientos ni ideologías, sino lo que dice la bendita palabra de Dios. Entonces, como número 3 y último, para vivir la palabra de Dios, número 3, debemos cuidarnos de la idolatría. Y ya te lo mencionaba en otro sermón. Debemos cuidarnos de la idolatría. Mira lo que dice el versículo 23. Dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice el versículo 25 en su parte B: y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Debemos cuidarnos de la idolatría. Si creemos en Dios y queremos vivir en la palabra de Dios, debemos cuidarnos de la idolatría. Ya te explicaba. Pablo exhorta a los de Corintios: huid de la idolatría. Amados, huid de la idolatría. El resultado de no vivir a la luz de la palabra de Dios, de no estar en su voluntad, lleva a un vacío
nos lleva a las vanidades, a estar con ese vacío en tu vida y por consecuencia te llevará a buscar dioses con minúscula. Ya que el hombre es un adorador por naturaleza, no puede estar neutral. O adora a Dios o estará adorando a otros dioses. Mira lo que dice Salmo 106. Salmo 106, vayamos allá por favor. Salmo 106 dice así, te lo leo. Versículos 19 al 21. Salmo 106, versículos 19 al 21. Dice así. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Este pasaje nos muestra la historia de Israel. Sin embargo, también es la historia de toda la humanidad delante de Dios. Tristemente, todos han hecho lo mismo. Todos han cambiado la gloria de Dios por un becerro de oro. ¡Qué tremendo! Quizás hoy no hagamos becerros de oro como lo hizo Israel, pero no podemos negar que tenemos nuestros ídolos. Y nuestros ídolos en ocasiones son más viles que un becerro de oro. Ejemplo, déjame decirte, hoy un gran ídolo de muchos son ellos mismos. Hoy estamos viviendo en una sociedad centrada en sí mismo, una sociedad que tiene que ver con la epidemia, no del coronavirus, sino del narcisismo. Del narcisismo. ¿Qué es esto? El narcisismo es alguien que está lleno de sí mismo, alguien que es fanfarrón, que ama el sonido de su voz, que él es una leyenda en su propia mente. En esencia es alguien que está centrado en sí mismo y se siente un semidios o un Dios con minúscula. Ellos son alimentados de manera continua y en especial en estos días y en especial en esta cuarentena con las redes sociales. Por ello, si tú amas más las redes sociales que la palabra de Dios, y déjame, mira, ¿cuál es el parámetro fácil de saber que amo yo más, las redes sociales o la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en tu celular? ¿Cuánto tiempo pasas en tus redes sociales? ¿Y cuánto tiempo pasas en este bendito libro? Eso es un indicativo de que tú mismo te estás adorando. ¿Qué es lo que pones en tu perfil? Cuando tú estás centrada en esto, vivirás con un vacío, sin propósito, y no podrás vivir para la gloria de Dios. Te pasará como también el pueblo de Israel. Mira lo que hizo, nos dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2, dice así, mira lo que hizo el pueblo de Israel. Jeremías 2, 11 al 13 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabes? El hombre fue creado con sed por naturaleza, sed de Dios. Pero cuando el hombre deja al único Dios verdadero y abandona su palabra revelada, comienza a hacer cisternas rotas. O sea, que comienza a buscar cosas del mundo, en el placer del mundo, en el placer del pecado. Busca satisfacer los deseos de la carne, busca las cosas temporales para llenarse. Pero ¿sabes? Estas cosas son cisternas rotas, no pueden retener agua y no pueden satisfacer su vida. Y siempre vivirán con sed, con un vacío. Es por eso que hoy el Dios del dinero, el Dios de la fornicación, el Dios de las drogas, el Dios de la pornografía, no puede satisfacer tu sed interior, la sed de muchos, sino que lo único que provocan es que tú tengas más sed y por consecuencia
vuelves día tras día hacia ellos que nunca podrán satisfacer tu sed. Otros buscan satisfacer su sed en cosas sutiles, en una religión, en una familia, en un hijo, en el trabajo, pero estas tampoco podrán llenar tu vacío. Son incapaces. El único que puede llenar tu ser, el único que puede darte satisfacción completa, es Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Iglesia, si creemos en el único Dios, vivamos sometidos a su palabra. Nunca nos apartemos de ella. Necesitamos hoy más que nunca estar cimentados, aferrados a este bendito libro, y no solamente escuchándolo como te lo hemos predicado, sino viviéndolo. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos, como el salmista en Salmo 119, decir con todo nuestro corazón, poder decir estas palabras que están ahí, hermanos, en el Salmo 119, inspiradas por el Espíritu Santo. Dice así, 119, 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, tenemos que reflejar el carácter y los atributos de Dios. Solamente se logra viviendo en este bendito libro, siendo hacedores de la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso con nosotros. Y tus bendiciones son nuevas cada mañana. Ayúdanos a que esta mañana realmente podamos nosotros reflexionar cómo estamos viviendo. Es muy fácil, Señor, decir que vivimos para ti. Pero en realidad, en ocasiones, Señor, estamos viviendo como necios. Hemos olvidado con el propósito con el cual tú nos has creado. Y estamos, Señor, levantando, creando dioses con minúscula. Perdónanos. Y que en esta mañana, con un corazón contrito, queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos des esa fortaleza, Señor, porque creemos en un Dios vivo, y que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra para poder reflejar tu gloria. Poder, Señor, vivir como el Señor Jesucristo y estar adorando y reflejando y transmitiendo a la gente que hay un solo Dios, un Dios verdadero, el Dios que se reveló en su palabra, en la Biblia. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Sigamos orando los unos por los otros.